En esta semana hay algo que me llamaba mucho la atención, que lo había escuchado, pero pues nunca había me había sentado a buscar qué significaba. Y he titulado esta enseñanza, se llama Generación de Cristal, en signo de pregunta. Porque he escuchado mucho acerca que la famosa generación de cristal y que yo no sé qué. ¿Cuántos han escuchado de la generación de cristal? 1, 2, 3, 4, poquitos. Entonces yo me di a la tarea de investigar qué era esta generación de cristal que tanto está siendo sonada últimamente. Y una de las características, varias características aquí dicen que nacieron en la era de la tecnología, que son muy frágiles porque hay una autoridad devaluada y sobreprotección, que les falta empatía, que tienen poco interés por la lectura y la cultura, pero sin embargo prevalecen sus habilidades en la parte audiovisual. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Por ello necesitan ser reconocidos constantemente. Tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y la frustración. Imagínense. ¿Qué los motiva? También averigüé, dice, los motiva la tecnología, son propensos a desarrollar su inteligencia emocional, requieren modelos de permanencia que les permitan enfrentar la dualidad, atracción, desencanto que les provoca lo efímero a través de valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Entonces yo dije, bueno, ¿y de dónde salió esta generación de cristal? Y sorpresa, de la generación X. ¿Y cuál es la generación X? La generación que va del año 1972 a 1980. O sea que si usted está entre ese rango, diga, wow, la culpa es mía. Somos la generación X, ¿no? Y yo decía, ¿cómo así que nosotros somos los que engendramos esa generación de cristal que supuestamente son? Y analizaba, ¿no?, cómo fue nuestra generación, y nuestra generación fue una generación de muchas carencias económicas. Casi la mayoría de nosotros podemos decir que no vivimos una prosperidad o no tuvimos muchas cosas. Y por eso cuando tuvimos nuestros hijos, la generación de cristal está por ahí, los jóvenes llegando a los 18, 20, los más adelantaditos pues tenemos hijos pues más grandes, pero prácticamente en ese rango de edades. Y yo analizaba mi generación y yo decía, bueno, mi generación fue una generación de mucha carencia económica, lo cual nos llevó a cuando fuimos ya padres a trabajar para suplir la necesidad de nuestros hijos y que a nuestros hijos no les faltara nada, porque nosotros tuvimos una carencia. Y yo veía las características y sí, son frágiles, son que no se les puede decir nada, pero también nos analizamos nosotros y yo creo que la generación de cristal somos todos. ¿Saben por qué? Porque somos muy frágiles, no nos gusta que nos digan nada. Si alguien va en nuestra contra, pues ahí tenemos nuestra pelea, tenemos nuestra discusión. Pero algo que leía yo en la escritura y marcaba mucho y yo lo colocaba a pensar, en esos días mi esposo estaba hablando y dijo algo que me llamó y me retumbó como la cabeza. Yo dije, bueno, yo voy a averiguar qué fue lo que pasó. Había algo en un personaje que afectó una nación. ¿Cuántos sabemos la historia de Moisés? Nosotros sabemos la vida de Moisés, bueno, la vemos porque la vimos por la televisión, ahora en Semana Santa, colocan pues las películas, también hubo una serie muy buena, pero la quitaron en el canal Caracol. Usted sabe que esa fue la serie que más se aproximaba a la realidad de lo que fue la vida de Moisés. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 18, verso 1, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel.
Y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto llegó a oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió, ¿cómo? A ella. Y a sus 2 hijos, uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: soy extranjero en tierras extrañas, en tierra extraña. Y al otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaba la esposa y los 2 hijos. Jetro le había avisado: yo, tu suegro Jetro, voy a verte, me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Paremos aquí. Uno de los hombres más conocidos en la historia bíblica es Moisés, ¿sí o no? Dios lo usó poderosamente para libertar un pueblo. Dios lo usó con señales, con prodigios para enfrentar una de la nación más potente, que era Egipto. Pero había algo que pasaba en la vida de Moisés. Amén. Salmo capítulo 103, verso 7. Y Moisés fue un hombre procesado en el desierto. Moisés fue un hombre que tenía una asignación, un propósito específico. Y en el Salmo 103, 7 vemos cómo Moisés conocía el carácter y el corazón de Dios. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Entonces, Dios se le revela a Moisés y se revela el carácter, le revela su esencia, y entonces vemos cómo Moisés era un ejemplo a seguir, ¿sí o no? Pero a Moisés le pasa algo cuando está en esa avenida, viene con su esposa, viene con sus hijos para Egipto, para libertar al pueblo. Pero ¿cuántos recuerdan que Dios iba a matar a Moisés porque no había hecho la circuncisión? Y su esposa Séfora, mujer entendida y sabia, ¡pum!, le cortó el prepucio, lo tiró y evitó la muerte de Moisés y de sus hijos. Esto afectó tanto a Moisés que dijo: no, yo no quiero que mis hijos vayan a pasar o mis hijos estén en peligro, los voy a mandar con mi suegro nuevamente. Entonces los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, se perdieron todo lo que hizo su papá en Egipto. Se perdieron cuando él tiró la vara y se convirtió en culebra, y la volvió a agarrar y se convirtió en vara. Se perdieron las 7 plagas de Egipto. Se perdieron cómo su papá se movía en señales, en milagros, en prodigios. Pero ellos simplemente se perdieron y fueron unos oidores, porque ellos les contaron lo que su papá había hecho, mas no lo vivieron. No lo vivieron, ¿por qué? Por el mismo temor de Moisés, porque Moisés prefirió estar en su asignación, pero descuidó algo muy importante que significa y que es la familia. Moisés descuidó su familia, y a causa de esto, sus hijos no vivenciaron lo que era vivir con su papá, lo que era moverse y ver cómo su papá hacía todo eso. Yo me imagino, por ejemplo, qué sé yo me imagino, bueno, pues mi hijo que fuera más chiquitico y el papá Dios lo usara y convirtiera el palo en una culebra. Yo creo que Santiago hubiera dicho: wow, ¿sí o no? O sus hijos, Dios lo viera, ustedes moviendo: wow, mi mamá, mira, uy, Dios cómo la usa, tremendo. Y empiezan en ellos como esa ganas de seguir buscando de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la generación de cristal? Porque mi generación fue una generación que se descuidó en la área espiritual. Mi generación fue una generación en la cual, no todos, pero la mayoría,
no practicaban la ida a la iglesia de una manera regular, no buscábamos a Dios de una manera que debería hacerse, nos alejamos de Dios y vivimos una vida súper chévere, súper guau, como dicen por ahí. Y nos olvidamos de Dios. Entonces, cuando tenemos nuestros hijos, no les vamos a inculcar a ellos algo que nosotros no vivimos. No le vamos a inculcar a ellos el ir a buscar de Dios, porque ni siquiera nosotros lo hacíamos, o ni siquiera nuestros padres, porque si nos vamos a eso, nuestros padres fue una generación de los hippies, que era paz y amor, y todo era chévere, todo era rico, que la marihuana, que la vaina, que todo es. Entonces imagínense lo que vamos recogiendo, ¿no? Lo que vamos recogiendo. Y Moisés no fue ese padre que todo podría decir, wow, mi papá hizo eso. No, sus hijos lo vieron. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que cuando él recibe el llamado, él descuida a su familia. Cuando él recibe el llamado y dice, sí, yo voy a estar, se le olvidó que lo primero que tenía que levantar era ¿quién? Sus hijos, porque sus hijos iban a ser los herederos, porque sus hijos eran los que iban a llegar a la tierra prometida, porque sus hijos iban a ser ese Josué. Pero como sus hijos no vivieron ahí al lado de su papá, ¿por miedo de quién? Del papá. Porque el papá le daba miedo que le fueran, ay no, es como esos papás, ¿no? Que saben que el muchachito está en la iglesia, que sabe que están las cosas de Dios. Hombre, y friegan, es que no ha llegado. ¿Con quién está? No, pues con Julano. Entonces, no se preocupe que están haciendo la obra de Dios. Dios mío, a veces nosotros como padres nos falta ser más entendidos en las cosas. Si su hijo estuviera por allá en la farra bebiendo, yo creo que su hasta estaría más tranquilo. Pero el muchachito o la muchachita vienen en la iglesia, están sirviéndole al Señor y friegan con J. En serio, en serio. Dios mío, gócese porque su hijo viene a buscar de Dios. Gócese porque su hijo quiere buscar, quiere enseñar, quiere hacer partícipe de las cosas de Dios. Pero qué triste es ver, porque hoy en día vemos eso. Y decimos que la generación de cristal, que no le puede decir nada, que llegó chuguacho. Pero nosotros estamos siendo impedimento para que estos jóvenes conozcan y busquen de Dios. Nosotros no somos nosotros somos la generación, o sea, nosotros vamos a ser la generación de que no, nosotros ya tenemos que cuidar a esta generación que ya está aquí. Ellos se encargarán de los otros. Pero mire, vivimos ante una cosa tan impresionante que yo decía, Señor, mire, en estos días leía la noticia, un tipo que era vieja, 50 años, y el tipo yo no sé qué es lo que hace, esos filtros, ¿no? Y viera una muchachita y todo el mundo creía que era una muchachita. O sea, una cantidad de cosas, una cantidad de engaño. Tómese usted una foto con filtro y otra sin filtro. A ver si es capaz de subirla al Instagram. Usted se toma 20 fotos antes de subir una. Y eso que falta, las que suben, ya usted porque uno tiene un lado, o sí o no. Uno como que tiene un lado que es, y justo le toma la foto por el lado que no es. Y vivimos ante una cosa de engaño, de falacia, de que nos tienen así como con los ojos vendados. Y no somos manifestadores de la gloria de Dios. Moisés, Dios mío, yo pensaba en eso, yo decía, porque el pastor decía, en el ayuno dijo, y los hijos de Moisés no heredaron, sino que fue, se me fue, Josué. Y yo me quedé pensando, y bueno, ¿y qué pasó? No, porque todo tiene que haber una consecuencia. Tampoco le hemos echado la culpa a los pelados. Algo pasó. ¿Y qué era lo que había pasado?
que ellos no vivenciaron, no estuvieron con su papá al lado. No vivieron lo que su papá vivió. No estuvieron ahí cuando él lloraba, cuando él sufría, no estuvieron ahí cuando aún él caía para levantarlo, sino que él estuvo rodeado de otras personas por culpa de él, porque los quería sobreproteger. ¿Cuántos de aquí son hijos sobreprotegidos? ¿Cuántos de aquí su mamá no los deja ni que le cayera, una pluma pues en la cabeza porque ¡ay, el niño! Claro que hay unas que se pasan, ¿no? Hay unas mamás que se pasan de conchudas. Se cayó el niño, ¿dónde está la mamá de este niño? Brilla por su niñito para dar revolcado caído. Pero hay otras que son demasiado sobreprotectoras. Demasiado y quieren venir a que sus hijos tengan una vida perfecta alrededor, de que nada los toque, de que nada los dañe, de que nada, y estamos impidiendo que ellos salgan adelante. Por eso son tan miedosos, tan temerosos, no pueden salir, no pueden tomar una buena decisión. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿Cuántos de los que ustedes, su papá y la generación X y la otra y la de más allá, lo que su papá un día o su mamá un día les dijo salió cierto? Yo creo que todos. Mi mamá me dijo, usted va a sufrir con ese hombre, y sí fue así. ¿Así fue? ¿Así fue? Era verdad. Pero usted se va a casar con él, o sea, no sabía entonces yo qué hacer. Me casaba, me iba a casar con él, pero me iba a ir mal, o sea, Dios mío. Mi mamá me dejó loca, de verdad. Y a veces, y hoy no escuchan muchachos, uy, pero es que no le hago caso a mi mamá. Y al final, terminan dándole la razón a uno. Un día le dije a mi hija, no te cortes el pelo que te vas a arrepentir. ¡Ah! Me lo mochó. A los 2 días ya estaba chillando que porque había cortado el pelo. Se lo dice uno los conoce, uno sabe, pero ustedes son tercos. No, somos tercos, porque todos estamos haciendo parte de eso. Y lo más triste es que, yo leía esa parte, que eso sí me afectó mi corazón, porque tal vez lo había leído, pero nunca lo había nunca se me había revelado. En Jueces capítulo 18, verso 30, y recuerden que los hijos de Moisés venían de un linaje. Los hijos de Moisés iban a ser sacerdotes, que su papá había libertado al pueblo de la esclavitud, su papá había libertado al pueblo de la idolatría tan grande que vivían en Egipto. Pero miren lo que pasa aquí. Allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de ¿qué? ¿Hasta el tiempo de qué? Sigue. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Quién levantó un altar que no era de Dios? ¿Quién? El nieto de Moisés, el hijo de Gersón. Jonatán dice ahí que se llamaba. Se desvió el muchachito. Después de que su papá luchó contra la idolatría, ahora viene este joven y ¿qué hace? Levanta la idolatría y nuevamente lleva al pueblo de Israel a que adoren imágenes. Qué tremendo esto. Para mí eso me quedó aquí. Yo dije, Señor, necesitamos hacer un cambio. Necesitamos ser diferentes. Pastora, mis hijos ya están grandes, pero tienes de pronto la oportunidad de tener un nieto o de tener a alguien al que le puedas dar una palabra, lo puedas guiar, porque sabe, a estos jóvenes les faltó un papá. A estos jóvenes les faltó vivir con papá. Y tal vez tú seas una madre sola, soltera, o cabeza de hogar.
Diga, yo no tengo marido, pastora, pero eres la cabeza de esa familia y tus hijos tienen que ver en ti reflejado el poder de Dios. El poder de Dios. Tal vez a nosotros no nos inculcaron una santidad, a nosotros no nos inculcaron vivir en sujeción. Sí, éramos sujetos, pero por los golpes, Dios mío. Usted sabía que usted le contestaba a su mamá o a su papá y usted no amanecía completo, de verdad que sí. Sí, le daban a uno con lo que fuera, le tiraban, le daban, Dios mío, eso era una cosa loca. Pero bueno, no hemos tan torcido. La chancleta era la que hablaba todo y no somos traumatizados, como ahora dicen que si usted me pega yo lo demando porque es que yo no hay que y todo el cuento, ¿no? Pero mire esta generación que se está levantando. Esta generación que se está levantando, esa generación supuestamente de cristal, o estas generaciones que vienen, es una generación que va a levantar altares a otros dioses. Y nosotros que tenemos la verdad que se nos ha revelado, no estamos haciendo nada. Tal vez sí tuvimos el error de trabajar mucho para suplir a nuestros hijos y que no les faltara nada, pero les faltaba lo más importante, que era ¿qué? Dios. Usted no puede permitir, es que mi hijo no quiere ir, qué pecadito, dejémosle en la casa. Por favor, si usted vive en esta casa tiene que hacer lo que yo diga y punto, ¿o no? Y vamos para la iglesia. Se me bañó, me alistó y nos fuimos pues. Autoridad, hermano, nos falta autoridad. Aquí no va a venir a usted lo que le venga a hacer la voluntad. Aquí hay unas reglas en la casa. Hay unos parámetros bajo los estatutos de Dios. Pero ¿qué vemos hoy en día? Por eso es que muchachitos o a uno no le puede decir nada. No, los almáticos, Dios mío, hasta asmáticos sí son también. Esa generación es una generación enferma de los pulmones. ¿Usted no ha notado eso? ¿Y sabe por qué sufren de los pulmones? Porque son cosas reprimidas dentro de ellos, que no lo pueden sacar y se les aferra a sus pulmones. Por eso sufren tanto de asma y de enfermedades respiratorias. Porque quieren gritarlo y no lo pueden hacer, porque no hay un papá o una mamá que estén atentos a escuchar lo que sus hijos le van a decir. Porque les está pasando cantidad de cosas allá afuera, pero no tienen nada, porque su papá y su mamá es un manojo de dudas. Un día te quiero, otro día no te quiero, un día te amo, otro día te aporrio. Porque sus papás, ven en sus papás unas personas que no toman decisiones en la vida. Hombre, yo digo una cosa, de verdad. Cuando uno tenía 20, veía a los de 40, no, eso están viejos, ya están acabados, la vejez. Ahora que uno tiene 40, uno ve a los de 70 ya viejos, ya acabados. Pero es que miren la generación de antes. Hoy en día, bueno, hay ayudas. Si usted tiene plata, hay ayudas. Entonces ya les tiran el cuero, le quitan la gallina esta. Entonces usted queda otra vez rejuvenecido. Entonces usted ya a los de 60 años, usted ha visto abuelitas de 60 años hoy en día, esas viejitas tienen el kit. Las que tienen las que tienen el factor dinero tienen todo el kit. Esas viejitas, ¿ve? Y por detrás, muchachita, por delante, pues sí, por más cirugía que haga, usted un día le va a notar la edad. Y entonces uno ve todo ese tipo de cosas y uno dice, Señor, estamos tan influenciados que a mí me da rabia, de verdad se lo digo, me da rabia, enojo, ver mujeres con hijos, hechas y derechas, vejetes como dicen por ahí, y almáticas, suben unos estados, ay, cualquier muchachita pues de 15 le quedó boba. Entonces yo pienso, y yo le decía al Señor, ¿qué vamos a exigirle a ellos si nosotros como padres somos más
de cristal que ni para dónde. Todo nos afecta, todo nos hace daño, me están llevando. No, todo es malo, todo. Todo me está dañando. No. ¿Dónde están esa generación que se tiene que levantar y decir, bueno, yo tengo que estar, de verdad, yo tengo que ser un ejemplo para mi hijo? Que mi hijo me vea orar, que mi hijo me vea buscar la palabra, que mi hijo me vea o mis hijos me vean ser una persona íntegra. Estás a tiempo, no importa la edad que tengan tus hijos, estás a tiempo de que vean en ti un cambio, de que no te vean a ti en un mar de emociones, un día así arriba, otro día abajo, otro día vuelve y sube, otro día abajo. Dios mío. Y supuestamente reflejamos a Cristo. Supuestamente somos portadores de la gloria de Dios, pero somos portadores de una cantidad de emociones tan terribles. Y yo leía unos miedos absurdos, miedos a todo. Dios mío, entonces ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que uno dice, ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no qué? Ay, hasta lo sabe. Hasta se lo sabe. Y le dio una media gripita, me va a morir, ya me dio COVID. No, porque como ahora todo es COVID, y le hacen la examen y la gente le dice, no, usted tiene COVID. No, pues usted le dicen tiene COVID, es como ya le dijeran, tiene una enfermedad terminal y dura 2 días. Le trabajaron la mente de una. Entonces, como usted bien generación, bien de cristal, usted, me voy a morir. Ay, ahora sí fue cierto, voy al testamento. Y no deja nada porque no tiene nada. Pero miren lo triste. Todo lo que vivió Moisés, todo lo que luchó ese hombre, ese pueblo tan testarudo, ese pueblo tan almático, tan lleno de cosas, tan chicharachero, tan lleno de bobaditas, que un día sí queríamos esto, que ya no queremos esto, que tenemos hambre, que ya estamos aburridos del maná, que nos envíen algo, le mandaron codornices para que reventara el estómago y fregaban. Y fregaban. Todo lo que vivió su abuelo, para que venga un chino y dañe todo lo que se hizo, para que venga un hijo y dañe todo lo que te ha costado por años construir, debe ser muy duro, debe ser muy triste, debe ser algo. Yo creo que usted como padre, así como usted un día decepcionó a sus padres, porque en algún momento todos decepcionamos a nuestros padres, por algo que hicimos, por algo que dijimos, los marcamos a ellos también y ellos también fueron marcados por sus padres y así sucesivamente viene una cadena. Pero más triste ver esto, yo leía eso, yo le decía, no, qué triste eso, Señor. Yo creo que Moisés diría, si hubiera estado vivo, yo ¿por qué no estuve con mis hijos? ¿Por qué no les enseñé el temor de Dios? ¿Por qué no estuve al lado de ellos para que ellos vieran el poder de Dios y no solamente lo hubieran oído, sino que lo hubieran vivenciado, experimentado? Así tenemos nosotros en nuestra casa. Tú vienes a la iglesia, tú dices amar a Dios sobre todas las cosas, amas a tu prójimo como a ti mismo, pero en tu casa no hay una evidencia tangible de lo que es el amor de Dios, de lo que es verdaderamente servirle al Señor. Que tus hijos vean en ti un hombre y una mujer lleno del poder de Dios y que digan, wow, mi papá desde que recibió a Cristo en su corazón, él ha cambiado, ha dejado el miedo, porque nuestros hijos saben cuando tú y yo tenemos miedo. Nuestros hijos saben cuando tú y yo estamos siendo influenciados por el enemigo. Nuestros hijos nos conocen porque viven allí contigo. Mire, yo iba a la iglesia secular, regular, ¿cómo dice? La iglesia, para no ser susceptibles y herir aquí sentimientos. La iglesia tradicional. No porque mi mamá fuera la más devota, para nada. Y es más, mi abuela ya era cristiana. Y yo iba a las 2.
Iba a la escuela dominical que hacía ahí la señora doña Susana, ahí en el Colegio La Libertad. Todos los viernes y los sábados. A veces iba los domingos a la presbiteriana, que quedaba ahí en la Américas. Pero también era que me iba a los viacrucis. Entonces, ¿esta vieja qué? Ni para allá ni para acá, o sea, pero a mí me gustaba ir. Y yo les he contado muchas veces como yo lloraba en el viacrucis, porque era algo, yo no Dios, yo creo. Pero así todo cometí mis errores. Así todo, por más que mi abuela de pronto orara o mi mamá, qué sé yo, fuera a la iglesia, yo no me acuerdo que mi mamá como que iba así, de vez en cuando. Pero si ves, no hubo una influencia que digan, más influencia tuve en el colegio, que hasta me consagré a la Virgen, imagínense. Todas pasamos en el colegio el noveno y le regalaron una Virgen y yo me consagré a la Virgen sin saber lo que estaba haciendo, sin saber lo que iba a hacer. Porque tal vez faltó eso, enseñanza en mi casa, de buscar de Dios. Mi hermano estudió en un colegio cristiano, o sea, por todos los lados Dios nos rodeaba, mas no éramos entendidos. Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ya, hasta aquí fue, y ya, empecé a buscar del Señor. Y en esos días veníamos en el carro y escuché la alabanza, le digo yo al pastor, esa alabanza fue la primera que yo escuché en la iglesia, el pastor. Le dije, y yo lloraba, y eso no era para llorar, no era para llorar, y yo lloraba, yo recuerdo tanto, o sea, para mí me marcó tanto recibir a Cristo en mi corazón la primera vez, que a mí nunca se me olvida ni la escena, ni la ropa que yo tenía, ni cómo yo lloré con eso en ese momento, y cómo yo declaré algo y hasta ahora le he cumplido al Señor. Pero yo decía, Dios, podemos cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Algunos jóvenes aquí ya son padres de familia, que tus hijos vean en ti el reflejo de Dios. Porque qué triste es llegar usted y ver que su nieto, vea, ahorita nomás me llegó una noticia, hay yo no sé quién que estaba muñequito, que incitaba a los niños a ser satanistas. Y usted peleando y dormido ahí en la cama, no viene al ayuno porque no quiere. Hay madres de familia que no vienen al ayuno, no están trabajando, no vienen porque no quieren. Así de sencillo. No les da la voluntad. Pastoras, que tengo que hacer el almuerzo. Si quisieras, te levantabas antes, hacías el almuerzo y dejabas todo listo. Pero el espíritu de Sabaná, como dicen por ahí, los tiene, los atrapa, los envuelve y no los deja levantar. Y no buscan de Dios porque no quieren. De verdad que es así. Porque, digamos, o sea, yo pienso, digo, yo me imagino una viejita de 90 años, almática todavía. Me quiero morir, yo no sé qué, nadie me quiere, todos me odian. Hoy mi bisnieto no me miró, hoy mi tataranieto no me saludó, no me quieren en la iglesia. Qué tremendo eso, qué tremenda bobada. Bobadas que se le meten a uno. Y usted ya está viejo, perdonen que lo diga ahí en su cara. Pero después de que Miguel predicó que después de los 33 años usted ya empieza, a los 34 ya es adulto, ahí ya todos llevamos del bulto. Todos somos viejos, adultos. Aquí no me vengan con el cuento que no, ya, pasamos los 33, chaolín. Pare de contar. Almáticos todavía. Necesitamos una generación fuerte. Necesitamos volvernos fuertes. Necesitamos volvernos guerreros. No dejar que la vida pase. Ole, yo pienso, digo, Dios mío, cuando yo miro a toda esta gente, que es así como toda circunstancia plástica, digo, llegan a los 60, eso es una palabra que la usábamos en mi época, no todos, ¿no? Sí, porque es que a veces uno dice aquí, yo nunca la he escuchado.
Entonces más bien digo, los entendidos en algún momento la escuchamos. Pero Dios está buscando a alguien que tenga un carácter fuerte, que diga, bueno, ya dejar de llorar tanto. Yo por todo lloraba, yo no podía hablar porque chillaba por todo. Y me daba una piedra. ¿Cuántos lloraban? La mamá le decía algo y usted empezaba a hablar y se le salían las lágrimas. Uy, no, ¿qué tengo que llorar? Peleaba con Vidal y yo terminaba chillando y me daba una rabia. Y yo decía, pero ¿por qué chillas? ¿Por qué chillas? Y me pegaban los ojos. Porque era como algo, como una almática que era, llena de bobadas. Y un día dije, ay no Señor, yo no voy a estar llorando por bobadas, yo voy a llorar por la presencia suya. Y bueno, y si algo me duele, pues ahí sí, obvio, ¿no? Hay que llorar. Hay que llorar cuando hay una pérdida, hay que llorar cuando algo afectó realmente fuertemente. Pero llorar por llorar, ay no, mija. No, y ahora que la arruga uno aquí menos, entonces no podemos llorar, no. Ante todo, vea, bien dignas aquí. Pero si hay alguien que yo decía, mire, Dios es tan bello. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6, Él quiere que tú y yo seamos como este personaje. Que nuestra fe sea traspasada generaciones en generaciones. No nuestros temores, sino nuestra fe, nuestro amor a Dios por encima de todas las cosas. Y dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una ¿qué? Como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿A quién le estaba hablando el Señor aquí? El Señor escogió a alguien muy especial, a alguien que no tuvo una vivencia como la que tuvo Moisés, pero le dijo, y Él es el Padre de multitudes, y es nuestro ¿quién? Es Abraham. Dios está buscando que tú y yo nos levantemos como esos Abraham de este tiempo, una generación, porque somos esa generación que tiene la capacidad de levantarse, sacudirse, limpiarse, aún sanar las heridas, ponerse en pie y volver a empezar. A esa generación es la que yo le estoy hablando hoy. No importa la edad que usted tenga, pero usted tiene que saber que hay una responsabilidad que tú y yo tenemos con el Señor. Y es que nuestros hijos se levanten en el temor de Dios. Que mis nietos, las generaciones de generaciones, sean hombres y mujeres que van a adorar la presencia de Dios. Por eso, iglesia, nosotros no podemos descuidar la búsqueda del Señor. ¿Por qué tal vez nuestros hijos no están en la iglesia? ¿Por qué tal vez nuestros hijos no vienen a la iglesia? Y usted dice, ay, no importa, dejémoslo. Dejémoslo. ¿Por qué no te acompañan a la iglesia? Es que no quieren. ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu autoridad como hijo de Dios? ¿Dónde está? ¿Quieres que tus hijos o la generación de tus hijos se vuelva como esa generación de Moisés? Que todo lo que tú habías guerreado, luchado, clamado, llorado, en un momento la derriben, la destruyan. Y ya no sería una generación santa, sino una generación mala. Iglesia, nosotros no podemos permitir que nuestras generaciones se levanten sin un temor de Dios. Mire, este joven que se puso esas cosas, Dios mío, yo pensaba, yo decía, qué triste ver eso. O sea, esa es la influencia que reciben nuestros hijos. Un día les dije aquí, es como ustedes. Imagínense yo pidiéndole un consejo a la Liendra. ¿Se acuerdan que les dije?
Y se parece una liendra, ¿no? Es una cosa extraña, Dios mío. Yo sé que tú haces todo, somos imagen y semejanza, pero uy, ahí está como descachado eso. Ahora van a sacar el muñequito que por acosador. Imagínense. Y más vulgar y más cochino que esas canciones de reggaetón, a eso sí no le ponen problema. Ay, que la liberación femenina, el machismo, que es que yo soy mi cuerpo, ¿cómo es? Mi cuerpo es mi, ¿cómo es? Mi cuerpo es mi decisión. ¿Así? ¿Y por qué no tomaste la decisión de cuidarte o más, no tener relaciones sexuales para ir a matar a un bebé? Mi cuerpo es mi decisión. O sea, tú decides embarazarte o abortar. Tú te ves al espejo, te ves con pene, entonces dices, no, yo soy una niña. O eres una niña y tienes vagina y ya te ves con pene. Entonces mi cuerpo es mi decisión. Mi cuerpo es mi decisión. Así lo creó Dios. Pero mire, toda la influencia tan terrible que ven nuestros hijos. ¿Y usted? Yo ni sé manejar un celular. Ay, ahí está grave, ahí está peor pues. Vea YouTube. Métase a YouTube, vea cómo manejar un celular. Usted tiene que volverse una abeja. Porque olvídese que usted no sabe qué es lo que ven sus hijos. Usted no sabe por qué su hijo no quiere venir a la iglesia y tal vez usted ahí en su casa tenga el mayor satanista de todos. O el mayor santero. Yo recuerdo por aquí nomás, y no les voy a decir en dónde, venían unos jóvenes con unas cosas de la santería, que porque por aquí, ay, es que vamos allí, que yo escuché, allí nos están enseñando a ser santeros. Aquí nomás en la 27, eso acabó, pero aquí nomás en la 27 estaba eso. En esos días estaba yo, el día que fue la energía, el viernes, llegamos de Córdoba y estábamos en energía, pues ¿qué por hablar? ¿Sí o no? Y empiezo a hablar con el pastor y hablábamos de miedo, ¿no? De cosas que a mí me han pasado y ¡pum! Como que se me activó algo y me acordé. Y yo le decía, mira que yo en el colegio, yo no estaba en la primaria, yo tuve una profesora que era de Santander de Quilichao. Y esa profesora, ella siempre me contaba a mí cosas, porque ella se iba conmigo en el carro. Y ella me contaba como de esoterismo, como de brujería. Y yo decía, pero pues yo pensaba, no, pues uno era un niño. En tercer grado, ¿uno cuántos años tiene? Como 8 años, imagínense, una bebé. Y yo como tengo una memoria, y esa señora me contaba cosas y cosas. Y ahorita fue que yo me acordaba, yo decía, bueno, y ella para qué era que me decía, como me queriéndome meter en la brujería, porque ella me decía, es que usted tiene algo especial. Pero como en esa época uno no era malicioso, y ella cada que nos daba clase sacaba algo y lo colocaba en el escritorio. Yo no me acordaba de eso hasta el viernes que estuvimos hablando con el pastor. Y yo le decía, imagínense lo tremendo. Usted manda a los muchachitos al colegio sin orar por ellos. Como animales, váyanse. Ahí llegó la buceta, corre, vea, por levantarse tarde. Guachu, 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 guachu. No desayunó, vea el desayuno, embútase eso, cepíllese. Y ya está pitando. Y ni quiere orar por el hijo. Y no sabe quién es su maestro. Usted no sabe quién le está guiando a su hijo. Y yo decía, bueno, este hijo de madre, ¿qué haría lo que tendría ahí? Dije yo, mínimo era un muñeco de santería y nos estaba conjurando a todos. Inocentes nosotros. Y ya estábamos siendo ahí, vea, ay, llevados ahí en astral y uno sin darse cuenta. Pero es lo que yo digo, nos preocupamos a veces tanto por nosotros, ay, mi alma, sí, amén, su alma. Pero la de sus hijos, ¿sabe que usted puede tener un alma enferma?
Y por eso usted es tan almático, tan rebelde, tan lleno de cosas, por algo que le pasó en su infancia. Escuchaba yo un pastor que siempre lo escucho, y creo que a los jóvenes, a los que se van a casar, les mandé algo que él habló de los hogares. Y él decía, el 69% o los 65% de los problemas en el matrimonio no se resuelven. Ay, Dios mío. No se resuelven. Porque son problemas de una alma enferma en el pasado. A mí eso me voló la tapa. El nieto de Moisés fue un alma enferma, no conoció de Dios como debería ser. No llevó una buena instrucción, porque yo me imagino que así como fue Moisés con Gerson, fue Gerson con su hijo. Y es una cadena repetitiva. Almas enfermas. Queremos hacer lo que nos dé la voluntad. Queremos rock. ¿Cuántos fueron rebeldes en la adolescencia? A todos nos adolecía, a todos nos dolía. Yo sé que a mí la influencia de la música fue muy, muy tremenda, muy tremenda. Yo fui influenciada por la música de una manera impresionante. Fui almática, iba a unos estados depresivos tremendos, después una loquera, gracias a Dios, nunca consumí drogas, nunca. Ni me dio por nada raro, no, gracias a Dios no. Pero la influencia que yo recibí fue tremenda en mi vida, tremenda. Y ya uno cuando llega a Cristo uno empieza, uy, sí, no, pues mira lo que yo cantaba, mira lo que yo decía. Y tenía mi alma enferma. Pero así todo uno luchaba por buscar de Dios, así todo uno luchaba por levantarse. Iglesia, nosotros tenemos que ser esas familias, esas iglesias, esas personas que vamos a instruir, porque la palabra dice, instruye al niño, enseñémosle, demos testimonio en nuestra casa. ¿Cómo quieres que tu hija venga a la iglesia si tú eres un desánimo completo? ¿Cómo quieres que tu hijo no diga groserías si tú las dices? ¿Cómo quieres que tu hijo no hable mal de nadie si mantienes rajando en tu casa de Raimundo y todo el mundo? ¿Cómo quieres que no sean egoístas, odiosos si tú eres el primero? Tienes el título ahí. Y después dice, ¿por qué se torció? Pastor, ore por mí, ore por mi hijo, mire que está torcido, que está llevado, que yo no sé qué le pasó. Yo sí sé qué le pasó. Su hijo fue descuidado en su propia casa. ¿Por qué? Porque usted se encerró en sus propios miedos, en sus propios temores. Nunca les habla de Dios, nunca hace un altar familiar con ellos, nunca está pendiente si oran, si ayunan. Porque cuando un hijo está como muy alborotado, te le falta ayuno. O si usted está alborotado, le falta ayuno. Doblegar la carne. Necesitamos eso, instruir. Que Dios nos guarde de tener una generación como la que le pasó a Gerson. Que el nieto, el hijo de su hijo, se torció y echó por tierra lo que a su abuelo tantos años le costó. Levantar un pueblo que adorara al Señor, que levantara y hiciera guerra por las cosas de Jehová, que tuviera un celo santo por el altar. Simplemente, imagínense, levantaron el altar donde estaba Dios. No había un temor de Dios, no había un temor por la reverencia, por las cosas de Dios. Porque es que tenemos que volvernos modernos. La modernidad no puede saltarse lo que habla la palabra de Dios. Amén, iglesia. Tú y yo necesitamos ser esa generación
que va a marcar la diferencia. ¿En qué? En instruir a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, a esta generación que está aquí, a esta generación de jóvenes, que vean en ti un ejemplo a seguir, que no vean en ti un manojo de emociones, sino que vean en ti un hombre y una mujer con el carácter de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Sabe por qué está ocurriendo esto? Porque nosotros nos estamos alejando de Dios. Porque la palabra dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en esta mañana que siente que ya no puede como antes buscar a Dios intensamente. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien que dice hace tiempo no siento la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que dice ya mis palabras no son de bendición sino de maldición. Ya no honro mi casa, ya no honro a mis padres, ya no honro a mi esposo, no honro a mi esposa, no honro a mis hijos. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana, pero sí sé que Dios está haciendo algo en tu corazón en este día.